Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio pues a lo que sería nuestra entrega de la formulación del proyecto en la materia de probabilidad y estadística aplicada en las ciencias económicas. Nuestro grupo está conformado por Elizabeth Beira Cuero, Leira Consuero Piñero, Karen Forero López y mi persona Diana Ugoli. Entonces procedo a describir la encuesta. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, en los últimos 20 años ha desarrollado diferentes estadísticas para poder observar y estudiar a las microempresas del país. Esto ha permitido que se puedan conocer diferentes indicadores como lo son los costos, las ventas o ingresos, el personal promedio, el emprendimiento, el uso de las tecnologías y el grado de formalización. Se realizan varias estadísticas donde la unidad básica de observación son los propietarios de los negocios. Para esta muestra se seleccionaron trabajadores independientes o empleadores de empresas que estuvieran ocupadas por máximo 10 personas para catalogarse como microempresas y que estuvieran identificados en los capítulos de ocupados y micronegocios de la GEIH. La encuesta Micron se hizo en las 24 principales ciudades del territorio nacional y sus áreas metropolitanas para un total de 48.000 unidades de observación. Se tienen en cuenta negocios relacionados con la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación de minas, la industria manufacturera, el comercio y la construcción, la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el alojamiento y servicios de comida, entre otras actividades. Finalmente, el propósito de la encuesta es que se respondan las necesidades de información de los usuarios y propietarios de las microempresas. Para este sentido, las estadísticas recolectadas fueron publicadas por el DANE en el 2022. Para efectos de este ejercicio, se seleccionó el módulo de las tecnologías de la información y la comunicación, el cual tiene como principal objetivo recolectar información que indague sobre el tipo de tecnologías que se usan o se implementan en estas microempresas o actividades económicas. En este módulo se observan diferentes variables como computadores, presencias de página web, redes sociales, servicios utilizados por los negocios y sus ocupantes. Entonces, a través de la selección de este módulo, vamos a poder interpretar, se podría interpretar en qué estado se encuentran las microempresas en materia de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo primero que se hace en R es cargar un conjunto de datos. Se carga el módulo de TIC que está suministrado por el DANE. Luego de eso, se dimensiona el conjunto de datos, lo que nos muestra que hay 77.156 datos divididos en 35 variables. Luego R nos permite identificar todas las variables. Para finalmente haber seleccionado 7 variables, entre ellas 2 variables cuantitativas y 5 variables cualitativas. Las variables que seleccionamos fue código de departamento y área, que ambas son variables cualitativas de escala nominal y el tipo de respuesta es numérica, porque los departamentos y las áreas están clasificados o con una nomenclatura numérica. También tenemos una variable como cuántos computadores de escritorio usan en el negocio o la microempresa, asimismo como la última variable que es cuántos computadores portátiles usan. Esas dos variables son cuantitativas de escala discreta y el tipo de respuesta es numérica. Observamos otras variables cualitativas de escala nominal como el tipo, como si el negocio tiene página web o si el negocio tiene presencia en redes sociales y cuál sería la razón por la cual el negocio no utiliza internet. Eliminamos los datos faltantes en R, nos permite eliminar los datos faltantes. Luego de eso dimensionamos el conjunto de datos, lo que nos da unos datos, eliminando los datos faltantes, de 413 datos divididos en 7 variables. Hacemos la coerción de las variables en R y se trabaja con un conjunto de datos, como lo dije anteriormente, de 413 observaciones distribuidas en 7 variables, donde se agrupa toda la información realizada a los micronegocios, específicamente en el módulo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Dentro de las variables identificadas se encuentran aspectos relacionados como la presencia del uso de las páginas web, el uso de redes sociales, razones por las cuales determinado negocio no usa Internet, con cuántos computadores cuenta la organización, entre otras dos variables relacionadas con la identificación del departamento y área de ubicación de la empresa. El día de hoy les vamos a hablar sobre los objetivos de análisis que realizamos como equipo colaborativo. La implementación de las TICs en los emprendimientos según los datos analizados son la gran utilidad para el desempeño de las empresas, porque les ayuda agilizando los diferentes procesos que se manejan. Por ende, se disminuye tiempos y costos. La implementación de las TIC en las microempresas ha incrementado trascendentalmente su productividad y por eso ha influenciado en la creación de nuevos emprendimientos. Se puede decir que las tecnologías de la información y la comunicación son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios. Es un sistema tecnológico que permite la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como la voz, datos, texto, video e imágenes, lo que hace una integralidad y una proximidad de cualquier empresa para mejorar los objetivos o el objetivo general. Mediante la presente investigación se pretende observar la implementación y uso de las tecnologías y de la comunicación en las diferentes empresas. Para continuar, tenemos nuestro objetivo de análisis en el cual se encuentra el análisis descriptivo. En este se puede evidenciar el propósito de la investigación por medio de la plataforma de RStudio, en el que se evidenciaba la práctica de las TIC en los negocios. Esto se hizo por medio de unas encuestas en el cual se alcanzó una cobertura geográfica de 24 departamentos. Sin embargo, se escogieron variables discretas que hacen referencia a 7 departamentos, en los cuales están Antioquia, Bogotá, Córdoba, Meta, Sucre, Tolima y Valle. Dentro de esto se puede concluir que el 11.50% de las empresas se encuentra en el departamento de Antioquia, el 8.60% en Bogotá y el 8% en el departamento de Córdoba, y son estos los que priman. Variables que se analizaron fueron las siguientes: la P2532, que hace referencia a si el negocio de actividad tiene página web o presencia en un sitio web. En esto se puede evidenciar que 407 personas contestaron que la empresa o el negocio o la actividad no tiene participación en una página web y no cuenta con una de ellas, mientras que solamente 6 personas sí tienen esta herramienta. La segunda variable que se analizó fue la P1559, que hace referencia a si el negocio o la empresa tiene presencia en las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram y demás. En esto se puede evidenciar que 377 personas respondieron que no tienen presencias en redes sociales, mientras que 36 personas respondieron que el negocio sí cuenta con la presencia de ellos en las redes sociales. La siguiente variable que se analizó fue la P1088, que hace referencia a cuántos portátiles tiene en uso el negocio o actividad. En este caso se obtuvo como un mínimo 0 portátiles y un máximo de 2 portátiles. Con el promedio de 0.425, sin embargo, se podría aproximar a 1, ya que el portátil es un objeto. Finalmente, la última variable que se analizó fue la P1087, que pregunta acerca de cuántos computadores de escritorio tienen en uso las empresas o los negocios. Esto también se analizó por medio de cuartiles, en el cual se puede evidenciar que el 25% de las personas respondió que el negocio no tiene un computador de escritorio en uso. El segundo cuartil, que es la media, equivale a 1 y el 50% como mínimo tiene un computador. En el tercer cuartil, que equivale también a 1, se puede evidenciar que el 75% de los negocios cuentan como máximo con un computador de escritorio. Adicionalmente, se puede observar que la cantidad máxima de computadores que tienen los negocios es únicamente de 2. Y en este caso, el promedio que se tiene es de 0.5932. Sin embargo, al ser un objeto, no se podría tener la mitad de un computador o el 0.5932% de un computador. Entonces, en este caso, se aproxima a 1. Vemos que 46 empresas que se escogieron no utilizan el servicio de Internet. Informan que por lo costoso. De 37 de ellas no tienen presencia en las redes sociales.
frente a un 19.5 que, aunque no tiene internet, sí cuenta con redes sociales. Igualmente, 358 personas informan que no cuentan con sistemas de servicio de internet, lo cual no es coherente para el 7% que informan que sí manejan el servicio de redes sociales. También podemos concluir que solo 4 empresas de los encuestados manifiestan que el personal no sabe usar las plataformas y no cuentan con este servicio. Vemos que solo una empresa tiene estos servicios tecnológicos. Igualmente, solamente el 1% de los encuestados manifiesta que no tiene cobertura del servicio. Ahora vamos a pasar a analizar la tabla de contingencia de la variable P1559. Esta variable, pues, con la variable P1095. Podemos observar que las tablas de contingencia solo se hacen con variables cualitativas y la variable 1559 hace referencia a si el negocio tiene presencia en redes sociales o no, y la variable 1095 hace referencia a cuál es la principal razón por la cual el negocio o actividad no utiliza Internet. La variación de las respuestas es porque es muy costoso, porque no lo necesita, porque el personal no sabe usarlo, no tiene dispositivos para conectarse, el servicio no es de buena calidad o no hay cobertura del servicio en la zona. R nos facilita esta tabla de contingencia donde nos da los datos. Estos 1 y 2 serían sí y no para las variables 1559 y 1, 2, 3, 5 y 6 serían las opciones de respuesta que mencioné anteriormente para la variable 1095. Esta es la tabla de contingencia donde podemos analizar dos variables y cómo se relacionan entre sí, la presencia en redes sociales y la razón por la cual las empresas no poseen Internet. Entonces, se observan que 46 empresas que manifiestan que no utilizan Internet porque el servicio es muy costoso, 37 de ellas no tienen presencia en redes sociales y el 19.5 manifiesta que aunque no tienen servicio Internet, sí cuentan con redes sociales para su negocio. Asimismo, 358 personas aseguran que no cuentan con servicio Internet porque no lo necesitan, lo cual es incongruente para el 7% de las mismas, las cuales manifiestan que sí poseen redes sociales, para lo cual obviamente se necesita el servicio Internet. Analizando el gráfico de contingencia, también podemos concluir que solo 4 personas o empresas manifiestan que el personal no sabe usar el servicio y ninguna de ellas cuenta con presencia en redes sociales. Del mismo modo, solo una empresa establece que el servicio no es de buena calidad y, sin embargo, esta empresa sí posee redes sociales para su negocio. Para terminar, solo el 1% de los encuestados manifestó que no hay cobertura del servicio en la zona y 3 de los mismos no cuentan con redes sociales. Finalmente, no se puede concluir que el uso de redes sociales dependa o no de tener servicio Internet, ya que vemos que hay empresas que no tienen servicio Internet, pero sí cuentan con redes sociales para su negocio. Como los datos son muy pequeños en la tabla o en la gráfica de contingencia, pues no se pueden apreciar muy bien estos valores. Sin embargo, cuando R no los manifiesta como tabla, que la tenemos acá, pues sí los podemos apreciar y podemos interpretarlos de la manera correcta. Saludos cordiales. Continuando con nuestra presentación, me dispongo entonces a hablarles acerca de el diagrama de caja. Para la variable que vamos a desarrollar, tendremos la pregunta de cuántos computadores portátiles tiene en uso el negocio o actividad. Y si miramos entonces nuestra gráfica, tenemos esta gráfica de bigotes y donde estamos significando que 1 es el valor de la mediana, en donde vamos a responder que según el diagrama tenemos un rango entre 0 y 1, definido aquí en el gráfico de bigotes, y en menor valor, y un rango entre 1 y 2, con un valor máximo de 2, tomando como máximo en 2 computadores en uso del negocio o actividad finalmente. Aquí podemos mirar hasta dónde
finaliza nuestro gráfico con el valor de 2 computadores en uso del negocio o actividad. En esa medida, vamos a hablar también del histograma de densidad. Y para esta histograma, entonces tendremos otra siguiente variable y vamos a abrir la pregunta: ¿cuántos computadores de escritorio tienen en uso el negocio o la actividad? Entonces, si miramos nuestro histograma de frecuencias, tenemos entonces en nuestra barra para el eje X y Y, respectivamente, los valores. Y quiero que lo refinamos un poco más visible en esta gráfica. Entonces, en el eje X se encuentra la variable que hace la referencia a cuántos computadores tienen los negocios en uso. Y en el eje Y, que es la vertical, se tiene la densidad. En el histograma se puede observar que el pico de datos ocurre en torno a un computador, aquí significándolo. La dispersión de estos datos también están desde 0 hasta 2, como lo habíamos mencionado, en el eje X, 2 computadores, que es en donde la densidad es realmente más baja. Finalmente, el segundo pico hace referencia a que las empresas no cuentan con un computador de escritorio. Y aquí lo miramos. El intervalo de confianza. Frente al intervalo de confianza tenemos un aproximado del 95% para una proporción de empresas que sean del departamento de Antioquia, ¿sí? Y esta también la miramos en nuestra base de datos del Excel que teníamos para información dentro del estudio. Y encontrábamos con el dato de Antioquia correspondiente al 05. Así entonces, esta es nuestra información respecto a estas gráficas. Damos paso entonces a que nos acompañe nuestra compañera Leila nuevamente para que continúe con la presentación. Gracias por escuchar. Para terminar el proceso de nuestro proyecto, vamos a dar las conclusiones. Basados en la evidencia empírica que proporciona el análisis del proyecto, concluimos que los resultados más relevantes los vemos en los resultados que obtuvimos en las 7 variables que escogimos, porque nos formulan aspectos relevantes de las estadísticas. En este caso, las variables nos proporcionan datos significativos para la toma de decisiones con respecto al uso de las TIC en los negocios y proponer ideas para que ellos mejoren. Aspectos a tener en cuenta, ya que pueden ser significativos, puede ser aumentar el número de variables en las encuestas para obtener un nivel más amplio de confianza. Tener confianzas, ser objetivos que lleguen a ser válidas para la toma de decisiones. De pronto un sinsabor con la plataforma de RStudio es la complejidad que ella presenta para trabajarla, ya que se necesita más práctica. Tras el análisis, igualmente podemos considerar que el grado de confianza en el proyecto colaborativo de estadística en la plataforma RStudio es un nivel significativo, perdonando la redundancia, ya que la inferencia es positiva, porque se logra alcanzar lo propuesto, la descripción de la encuesta, aunque fue minimizada, ya que se trabajó solo con el módulo seleccionado, que fue las TIC, y solamente escogimos 7 variables con las cuales trabajamos. Desde ese punto logramos sacar las estadísticas solicitadas para una mejor comprensión del análisis descriptivo, donde se puede verificar con los gráficos el porcentaje de los datos para una correcta información que sirva como base para la toma de decisiones respecto a la sostenibilidad que pueden tener los negocios en el país.